Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean esta transmisión. Bienvenidos a Compatriotas Adoptivos. Soy Nancy Arellano y hoy vamos a hablar de un tema profundamente importante para un país como Venezuela, que ha sido epítome del significado de la diáspora forzada, desplazamiento forzado, de la migración en la región los últimos años. Y es que vamos a hablar de la tan mentada ley de amnistía, a través de tres voces que pretenden darnos luces sobre qué significa este instrumento profundamente político que puede plantear una puerta, un puente para que Venezuela salga del gran problema sociopolítico, económico en el que se encuentra y que ha fracturado millones de familias, que ha truncado millones de historias profesionales y que ha generado, como todos sabemos, un profundo conflicto en toda la región. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el diputado Williams Dávila Barrios, político de larga trayectoria de Acción Democrática, quien ha ocupado diversos roles en el Estado venezolano. Ha sido gobernador, ha sido vicecanciller, ha sido congresista, ha sido diputado y bueno, actualmente se encuentra en una situación que además da desde primera mano pues un testimonio sobre lo que ha ocurrido en el país, porque también es un expreso político. La ley de amnistía sale en Gaceta Extraordinaria 6990 el 19 de febrero de 2026, después de hechos que han acontecido en el país, como son los sucesos del 3 de enero, que han forzado una suerte de necesario cara a cara entre las dos, digamos, facciones en conflicto en el país desde hace décadas, llamadas o aglutinadas en el oficialismo y en la oposición. Sabemos que ambos grupos son grupos pues diversos, no son grupos absolutamente cerrados, sino que hay una oposición pues muy variopinta, quizás más variopinta que lo que conocemos como chavismo, pero también sabemos que dentro del chavismo hay una izquierda histórica, hubo una izquierda que incluso después ha sido disidente del chavismo, hubo partidos que no quisieron finalmente fusionarse con el PSUV y prefirieron mantener su independencia, como es el caso del Partido Comunista Venezolano. En fin, tú que has conocido tantas décadas del país y que has sido, bueno, protagonista de los procesos políticos venezolanos, ¿qué crees tú que significa la ley de amnistía para el William político? No para el William que vivió en carne propia el haber estado siendo preso político, sino para el William político, para el William estadista. ¿Qué crees tú que significa la ley de amnistía? Bueno, mira, en primer lugar, Nancy, es importante tener claro que esta ley de amnistía no es el producto generoso ni concesional del estado transicional que vivimos en este momento, dirigido pues por una encargada del Poder Ejecutivo, que fue la vicepresidenta cuando estaba Maduro en el poder. Digo esto porque si no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 3 de enero de este año 26, yo no creo que en este momento estuviéramos hablando de ley de amnistía ni de todas las cosas medianamente avanzadas en términos políticos que se están comenzando a ver, porque más bien lo que ha habido es una preferencia por el aspecto económico. Si estuviera aquí Maduro, no estaríamos en este plan de hablar abiertamente, diciendo los pros y los con de una ley aprobada por una asamblea que es cuestionada en su legitimidad por gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, como dicen a veces por ahí que la política le inventó el diablo, en este momento tenemos un hecho político, tenemos una realidad, un gobierno encargado, una asamblea cuyo presidente es el hermano de la presidenta encargada, que aprueba una ley de amnistía, porque si bien no está escrito, repito, la incidencia del 3 de enero fue importante para que se abrieran las puertas. Hay que aprovechar esa circunstancia porque en la medida en que liberemos venezolanos que han estado allí años en las cárceles injustamente, pues eso es bueno, porque estamos pensando en la integración familiar, estamos pensando en la unificación familiar y en buscar de alguna manera un basamento sobre el cual comenzar un proceso de reconciliación nacional. Pero fíjate tú, que si bien es cierto, las finalidades de la ley, porque lo dice el proyecto, está en respetar la reconciliación, promover la reconciliación, la pluralidad, entre otras cosas. La misma ley establece ese nefasto principio de la puerta giratoria que condenó a muchas personas en el transcurso de estos últimos años. Porque si tú ves que por allá en el artículo 16 de la ley da pie para que los hechos que puedan ocurrir contrarios, la amnistía no se le va a aplicar. Y eso es muy importante señalarlo porque siguen vigentes las leyes como la ley de odio, la ley Simón Bolívar, el estado de conmoción que todavía es vigente por 2 meses más. Es decir, tenemos una estructura del estado represor
vigente. Tenemos una estructura policial, tenemos una estructura judicial, que los mismos verdugos son ahora los que nos van a decir si nosotros tenemos el derecho a ser amnistiados. Los mismos jueces que nos sentenciaron. Entonces, claro está, a esto hay que ponerle una fuerte dosis espiritual para entender que lo que se tiene que buscar es algo de reconciliación sobre la cual es abrirle la puerta a la lucha política soberana. Y yo digo medianamente al principio, unas aperturas políticas, porque mientras nosotros tengamos partidos políticos legitimados, sigan existiendo partidos judicializados, sigamos teniendo, como lo acabo de decir, una estructura judicial totalmente parcializada, no vamos a tener posibilidades claras de una reconciliación política y de una lucha política decente. La misma ley te establece en una serie de artículos que las personas que han promovido, que han fortalecido, que se han expresado, que han dado opiniones sobre casos de invasión extranjera, no se les aplica la amnistía. ¿A quién está dirigida ese párrafo? Ese parágrafo creo que del artículo 8 del artículo 9. A María Corina Machado. ¿A quiénes más? Entonces, no estamos hablando de una ley que busca la reconciliación, sino que es un proyecto de ley político en donde el régimen busca lavarse un poco la cara, estableciendo ciertas cosas. Ahora, nosotros debemos aprovechar esas aperturas para que salgan libres una gran cantidad de hermanos que han estado en los diversos centros de detención del país presos por años, arbitrarias e injustamente presos. Desde ese punto de vista, bueno, puede significar el hecho de que salgan, se nos dé libertad plena a los que hemos estado presos, que podamos hacer uso de nuestros derechos políticos, pudiéramos comenzar entonces a crear ciertas bases de reconciliación por los principios de pluralidad política que podemos desarrollar en una actividad plena política. El chavismo como poder de facto, o sea, en una perspectiva de realpolitik absoluta, más allá de la discusión de la legitimidad constitucional o todos los conflictos que ha habido, pues frontalmente desde el año 2015 en Venezuela, que digamos, a mi parecer es cuando se da el mayor quiebre, porque se rompe pues con la lógica de la separación de poderes públicos, se irrespeta a la Asamblea Nacional legítimamente electa de 2015, se monta todo el tema de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, o sea, todo lo que ya sabemos. Hay un aparato real que funciona en el territorio, que está ligado además a la lógica económica del país, en blanco, en negro, en gris, y que además cuenta con parte de esa dispersión del poder coactivo que se ha denunciado pues en varios lados y que es un problema hasta para las propias funciones que quiera cumplir la presidencia encargada en este momento, porque tener el monopolio de la fuerza coactiva también es una forma de concentrar el poder. Entonces, claro, el proceso de reconciliación o de armonización en medio de un escenario que vivió de la polarización, se oxigenó de la polarización y parte de su alma vital es la polarización, resulta para muchos poco asible en un escenario donde, insisto, esta dispersión del poder coactivo y los grupos insurgentes de alguna manera paraestatales que hacen presencia en el territorio o grupos irregulares que hacen presencia en el territorio y que tienen poder de fuego, están también en pugna con cualquier proceso de reconciliación porque es una pérdida de poder. Entonces, de alguna manera, los actores que están ahorita en el medio, viviendo digamos, la toma de decisiones, también tendrían costos de los dos lados, ¿no? Por un lado, en cuanto al petitorio del deber ser que pueda hacer la oposición y de reparación que busca la oposición y los actores, pues, legítimamente electos. Y por otro lado, el chavismo radical, por llamarlo de alguna manera. Alguien me hablaba en estos días de que ahora hay un chavismo radical o ortodoxo y un chavismo reformista, y que ese chavismo reformista ha llegado a discusiones sobre varios de los artículos y que incluso pedían grados de paciencia para introducir cambios en el Código Penal, en decretar, ¿no?, la anulación de las leyes contrarias al sentido de la amnistía, porque desmontar el aparato tampoco era algo que se podía hacer de la noche a la mañana de plumazo desde la Asamblea. Entonces, en medio de todo pareciera que hay que tener una suerte de acto de fe que no sé de dónde sale, de dónde puede salir para el venezolano que ha sufrido, y ahí viene la pregunta. O sea, tú tienes toda una historia como líder político, pasaste casi un año completo privado de libertad, el William preso político, expreso político, todavía preso de conciencia porque no disfrutas de una libertad plena. ¿Cree que es posible tener ese acto de fe necesario para emprender esa búsqueda de correctivos paulatinos y a veces desesperantes para las familias? Sí, Nancy, yo creo que la persona humana es perfectible.
Yo siempre parto del principio que la gente puede convertirse en demócrata. Y este es el grave problema que tenemos hoy día, que no tenemos como un conjunto de personas que integren un régimen ideológico, sino que es un régimen que se sustenta en factores de poder oscuro. Y eso ha sido en el transcurso de los últimos 22 años. Lo hemos visto en la frontera, lo hemos visto en diversas partes. En gran parte estamos viendo lo que está ocurriendo allá en las Cortes de Nueva York hoy día. Entonces, ese es un problema serio. Y yo creo que en esta etapa de buscarle una salida política a la crisis venezolana, quienes han formado parte de ese proceso, en este caso concreto los Estados Unidos, pues vio y tomó en consideración que para poder garantizar la primera fase de lo que hablan ellos para ir hacia la transición democrática, que es la fase de la estabilización, tenía que evitar el caos, la violencia, porque todos esos grupos de poder oscuro, paraestatales, son grupos poderosos que compiten con el Estado, que incluso suplantan al Estado. Pero los cambios, por ejemplo, en los ready, los cambios a nivel militar, los cambios a nivel de ministerios, y bueno, no puedo dejar de preguntar, Oliver Blanco de viceministro, ¿qué significa? Pues bueno, mira, él no representa ningún partido político de la oposición. Lo tratan de demostrar como que si formara parte de la oposición, que yo tenga entendido, no forma parte de ningún partido de la oposición. Tienen esas habilidades para incorporarse de lleno a un proyecto de eso y lo vamos a seguir viendo. Es aquella figura de Carl Schmitt, ¿te recuerdas? En la historia, ese famoso constituyentista o ese famoso experto en derecho constitucional de Hitler, y llegó a ser miembro de la academia después que murió Hitler, y lo recibían con honores en las universidades norteamericanas. Entonces, hay gente experta en mutar, y los Rodríguez son expertos. Claro, pero esas mutaciones que estamos viendo no de alguna manera podrían representar pasos hacia una metamorfosis desde el poder, porque combinar el libre mercado a nivel pragmatismo económico, sin reglas claras, no genera predictibilidad. Y el capital es cobarde. El capital va a buscar condiciones de protección de sus activos, no va a permitir que haya inversiones pues millonarias. Si hay grupos paraestatales ejerciendo actividades ilícitas como la minería ilegal, como tráfico, trata, con poder de fuego de nivel militar, si además no puedes confiar en que el Estado tiene la capacidad para repeler esas acciones y poner en riesgo activos estratégicos y capitales de otro país, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo va a permitir que se inviertan los 750,000 millones de dólares que supuestamente van a ir inversionistas de Wall Street ahora en marzo, y que luego no haya garantías en un Estado de Derecho, que no haya reglas claras y coherentes de gente técnica en el Estado, en la toma de decisiones, pero que además haya este paralelismo y estos grupos marginales incorporados en este Estado hibridizado, que al final podrían atentar contra esos activos, porque muchos de ellos continúan ideologizados, ¿no?, en frentes de lucha, como el caso de FARC, disidente, ¿no?, ELN, etcétera, contra Estados Unidos mismo. Sí, tú sabes un poco la tendencia del copy-pega, ¿no? Modelo chino. Libre mercado, pero cerrado políticamente. Si eso es lo que quieren aplicar aquí en Venezuela los Rodríguez. O sea, apertura económica, pero entonces ir hacia la tendencia de un Estado política medianamente abierto, diría yo, un Estado casi totalmente cerrado, porque dejan ciertos márgenes de actuación a grupos opositores que les conviene. Hacia allá pudiéramos ir. Si tuviéramos que pensar en corregir esta ley de amnistía, una segunda ley que pudiese promover estos cambios que permitan un piso mínimo viable para generar un espacio seguro de inversión, de estabilización económica y social, y por supuesto de repolitización del Estado, de volver al fuero de lo político, porque con la violencia que hemos visto es prepolítica. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los puntos innegociables, puntos de honor para realmente dar ese salto de fe? Mira, lo primero que tienen que desmontar, como lo dije al principio, todas esas leyes horrorosas. La ley de odio trae una sanción de 20 años, siendo que no es una ley aprobada por la Asamblea Nacional, es una ley que llaman ellos constitucional, porque fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente que convocaron en el 2017 para crear un paralelismo con la Asamblea Nacional Legítima electa en el 2015. De manera pues de que ahí tenemos nosotros, la realidad es que en la medida en que la ley de amnistía no se considere como que si es un perdón que están otorgando, sino que el mismo Estado tiene que reconocer que persiguieron injustamente, que acabaron familias, que hicieron uso de la desaparición forzada
en resoluciones que le establecieron de las propias Naciones Unidas. No solamente es una expresión de alguien que estuvo preso, es que las Naciones Unidas, el sistema interamericano de los derechos humanos se cansó en sacar comunicados en donde advertían de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La misma instancia de la Corte Penal Internacional. Hay que reinstitucionalizar el Estado venezolano. Tiene que haber un poder judicial que funcione, tiene que haber una economía libre que funcione, tiene que haber pluralidad democrática que funcione, tiene que haber un poder legislativo que legisle, que represente y controle, tiene que haber honestidad, tiene que haber justicia, tiene que haber atención a los sectores más vulnerables, pero sobre todo no debe haber ese populismo paternalista que nos acabó, que fueron vicios que incluso corroyeron a la propia democracia. Nosotros tenemos que buscar la manera que la gente sea capaz de producir y echar hacia adelante. Hoy día, y esa discusión de derecha, de izquierda, de capitalismo, de comunismo, de libre mercado, de estatismo, yo creo que hoy día, ante los fracasos que han tenido regímenes populistas de izquierda o incluso regímenes populistas de derecha, lo que resalta a la luz pública es el pensamiento de líderes históricos de América Latina como Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt se adelantó a su tiempo hace 80 años, hace 70 años, cuando rompió con el Partido Comunista, cuando comenzó a desarrollar toda una estructura de teoría política para fundar una democracia en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que volver, tenemos que tener nuestras referencias, porque lo grave de este proyecto que hemos tenido en el transcurso de todos estos años es que nos quitaron nuestras referencias y nos las sustituyeron por gente que no eran referencias libres, referencias democráticas. Yo tengo mucha fe en que realmente sí podamos, porque este es un Estado que lo hemos visto, que es potencialmente poderoso en riquezas. Tenemos petróleo, tenemos minas, tenemos de todo. Y tenemos algo muy importante que es el ser humano. Y yo no quiero perder la esperanza en el venezolano. O sea, si nosotros perdemos la esperanza entre nosotros mismos y nos convertimos en simples personas de recibir lo que nos dé el Estado, dejamos de ser productivos, dejamos de ser ciudadanos plenos con las nuevas visiones que tenemos que ver. Entonces yo veo las cosas desde ese punto de vista de que este proyecto fracasó. Hay que derogar las leyes que atentan contra, reformar el Estado y promover el rol del empresariado nacional. Sí, señor. Desarrollar una economía libre, una economía que tenga en consideración las potencialidades y capacidades del venezolano, una economía nuestra, venezolana, nacional, que pueda aprovecharse de todas las inversiones y todas las posibilidades externas, pero sobre la base de un proyecto nuestro nacional. Si te convocaran para una comisión de reforma del Estado, los Rodríguez, ¿aceptarías? Es que la primera reforma debe partir porque ellos no tienen el poder, porque ellos vapulearon la soberanía popular el 28 de julio del 2024. Entonces, ¿qué proyecto ético, qué sustentación ética vas a tener sobre la base de alguien que usurpó el poder? Por eso este es un tema, de verdad, es un rompecabezas, ¿no? Porque tiene una ley de amnistía aprobada por una asamblea que no la reconocen y que no la reconocemos, nacional ni internacionalmente. Por el otro lado, tienes un Estado que usufructó a la soberanía popular expresada el 28 de julio del año 2024. ¿Cómo resolvemos eso? Convocando una constituyente. Podría ser de ponernos de acuerdo y convocar una. ¿Es Estados Unidos el que está jugando a garantizar nuevamente que haya un espacio? O sea, ¿es Estados Unidos el garante en este momento de que haya una mesa donde sea viable que se sienten las dos partes? Entendiendo además que si hay un proyecto de enfoque económico, un país como Venezuela con fronteras porosas, un país como Venezuela con la selva que tiene, con los Andes que tiene, con la presencia de garimpeiros, con la presencia de FARC, ELN, etcétera, requiere un enfoque de seguridad multidimensional y eso implica que haya actores políticos garantes del respeto a los acuerdos diversos para establecer contrapesos, ¿no? Sobre todo entendiendo porque Estados Unidos es un país finalmente que tiene un fuerte sistema de contrapesos y que la inclinación de la balanza política dentro de Estados Unidos puede darse en cualquier momento. Y esa inclinación puede llevar a un enfoque distinto respecto de Venezuela y respecto de América Latina
Para nadie es un secreto que la preocupación por las redes criminales, narcotráfico, mira México nada más ahorita, incendiado. La situación de México pues nos habla también de que se puede desencadenar si se busca paralizar, cortar de manera inmediata el poder pues omnímodo que han desarrollado algunos de estos grupos paraestatales en la dominación de determinados territorios. Y creo que Venezuela no está exenta de esa situación, razón por la cual el avance de los tres pasos, de las tres fases que ha mencionado Marco Rubio, pareciera también tener algún asidero, sin caer en los purismos soberanistas. Yo no creo que Venezuela esté en un nivel como México en materia de la violencia del narcotráfico. No lo veo así. El enfrentamiento, bueno, allá lo que hemos visto con la captura y asesinato de este líder del cartel de Jalisco, Nueva Generación, es que tienen armas más poderosas que el mismo ejército colombiano, el mismo ejército mexicano. Por supuesto, aquí tenemos un peligro grave que es la frontera, la presencia de esos grupos que ya hablamos. Nosotros hemos perdido gran parte del territorio por la presencia de la FARC o de la disidencia de la FARC, el ELN y otros grupos. Yo pienso que en democracia, Nancy, esa es la esperanza que yo tengo. Nosotros podamos negociar con los Estados Unidos. Un gobierno democrático, como lo hizo Betancourt, lo hizo Carlos Andrés, que se sentaban con los presidentes de los Estados Unidos y negociaban el principal producto nuestro, que eran los precios del petróleo, cuando le ponían los límites a las cuotas de exportación de petróleo venezolano en los Estados Unidos. Carlos Andrés Pérez fue a los Estados Unidos y lograron con los presidentes de la época de los Estados Unidos, no sé si era Carter, no me recuerdo bien, que se eliminara esa cuota de exportación que le habían puesto el petróleo venezolano. Yo creo que nosotros podemos llegar a arreglos y negociación con los Estados Unidos para que los Estados Unidos vayan cediendo algunos espacios que en este momento están bajo su control, como son, por ejemplo, los ingresos derivados de la venta de crudo. Yo creo que eso, en un gobierno democrático que tenga una concepción geopolítica de respeto y de entendimiento a la civilización judeo-cristiana del hemisferio occidental, y que no empecemos nosotros a creer que tenemos que irnos a otros continentes para desarrollar políticas de poder, yo creo que nosotros podemos a la larga establecer una política de cooperación y de relaciones fructíferas entre los Estados Unidos y Venezuela, porque es un mercado natural y porque efectivamente nosotros tenemos ahí América Latina, que es donde nosotros podemos jugar un rol muy importante, que lo comenzamos a jugar. Sin embargo, llegó Chávez al poder, acabó con la CAN, nos metió en el Mercosur, echó por fuera los aliados naturales nuestros, que era Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, y nos tiró a un negocio con Argentina, con Brasil, que eran economías superpoderosas frente a las cuales nosotros no íbamos a poder competir, solo porque se les metió en la cabeza que tenía que contrastarse o confrontar a los Estados Unidos y abrirle las puertas a China. Entonces, ese proyecto no funciona. Yo creo que nosotros lo que tenemos que, claro, un potencial natural de Venezuela, una expansión natural de Venezuela. Y ahí debemos nosotros contar con esos inmensos recursos naturales humanos que se han forjado y se han formado en estos 22 años de dictadura en muchas universidades, escuelas tecnológicas y en oficios en muchas partes de América Latina y del mundo. Yo tengo mucha fe que vamos a llegar a eso, pero para eso nosotros necesitamos rescatar la democracia en Venezuela, que no la tenemos. Necesitamos tener un gobierno electo por los venezolanos con una democracia plena que funcione. ¿Y qué mensaje le darías a los gobiernos latinoamericanos de cara a garantizar la transición en Venezuela? Que Venezuela es un motor para América Latina. No solamente es Brasil, no solamente es Argentina. Venezuela es un motor energético, puede llegar a ser. Nosotros tenemos una tradición cultural extraordinaria. ¿Cuántos Andrés Bellos no tenemos en el mundo, en América Latina, de venezolanos que han creado cultura y civilidad en muchos países? Entonces yo le hago un llamado a los gobiernos latinoamericanos para que nos ayuden a fortalecer un proyecto de transición democrática, que nos ayuden ayudándose también
para evitar que el populismo de derecha o de izquierda corroa la institucionalidad republicana de los países de América Latina. Yo tengo fe que en el caso de Colombia, donde nosotros tenemos una vinculación muy directa a Venezuela y Colombia, pues fíjate tú que los colombianos han ido resolviendo sus problemas de violencia, sus problemas políticos, bueno, de una forma democrática. Pero llegó al poder y sin embargo el Partido Liberal, el Partido Conservador, los partidos siguieron manteniendo vida democrática en el Parlamento y el Parlamento continuó, no lo cerró. No intervino los partidos políticos, Petro. Vienen las elecciones. Bueno, si hay contradicciones entre la oposición, si no hay unidad en la oposición, eso es otra cosa. Pero Colombia ha ido resolviendo su problema. Y si existe un gran país, ese es Colombia. Porque Colombia no fue un país que se produjo, vamos a decir, que se desarrolló básicamente por el petróleo, sino que fue un país en donde el colombiano entendió que tenía que trabajar. Nosotros los venezolanos siempre nos formamos con el criterio de que somos un país petrolero y que todo era fácil, ¿no? Yo el llamado que le hago a todos los países, Perú que va para unas elecciones, y bueno, tú sabes mejor que yo, en Perú la economía ha crecido y con todas las contradicciones Perú ha resuelto ha ido manejando sus problemas de contradicciones sociales y políticas, con la inestabilidad política que ha tenido Perú en el Parlamento, con los cambios. En esta sección vamos a tener a Kelvin Zambrano, quien es profesor universitario, especialista en materia constitucional y de derechos fundamentales, y bueno, representante, además director de la Coalición por los Derechos Humanos y Democracia. Se encuentra ubicado en Estados Unidos y va a darnos una perspectiva más técnica sobre la ley de amnistía. Muchísimas gracias, Kelvin, por acompañarnos este día. Bueno, cuéntanos un poco desde la perspectiva técnica, lo bueno, lo malo, lo mejorable, lo deslizable de la ley de amnistía. Bueno, lo primero es que debemos entender es que todo proceso que pretende abrir las puertas a una transición democrática siempre es complejo y siempre es cuestionable desde todo punto de vista. Y especialmente en el caso venezolano, que es un caso que en la región no existe un punto de comparación con otro precedente, porque recordemos que quienes llegan al poder en Venezuela llegan por las vías democráticas, pero después logran consolidar un sistema autoritario con las mismas herramientas de la democracia y bueno, el desastre que todo el mundo sabe que se fueron dando en estos años, fueron creando una serie de instancias, de estructuras que eran complacientes con el poder. Y esta ley de amnistía no solamente debe ser vista desde la óptica de poder otorgar la libertad plena a través de un perdón, que es una de las razones por las cuales se extingue además la pena de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal y al Código Penal venezolano, es una de las causales de extinción del delito, como lo es la amnistía. No solamente se tiene que ver la amnistía en esos dos puntos, sino también lo que se ha creado para que se pueda establecer en Venezuela una estructura institucional, un andamiaje institucional que ha provocado que esta situación se efectúe en el país. Y estas leyes de amnistía por lo general deben ir acompañadas de otra serie de medidas legislativas y medidas jurídicas, como lo es el desmontaje de la estructura institucional y de la arquitectura jurídica que fue creada durante estos 25 años. Porque de nada sirve que tú coloques en la ley de amnistía que van a amnistiar delitos como los delitos del odio, pero todavía tienes una ley vigente que sigue estando al servicio de un sistema de justicia pervertido que no goza de autonomía e independencia y que pudiese aplicarlo en cualquier caso. Entonces, la ley de amnistía, que tienen, quizás podríamos pasar toda la noche desglosando cuáles son quizás la ausencia de una serie de elementos vistos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional venezolano. Pero lo primero es que yo diría es que si esto no está acompañado del desmontaje
de la estructura jurídica que existe en Venezuela, van a volver a repetirse los mismos hechos, las mismas situaciones que se han venido ejecutando en el país durante estos 25 años. Porque precisamente, si nosotros vamos al fondo de la ley de amnistía, incluso la doctrina internacional así lo ha adoptado, las leyes de amnistía deben convertirse en una herramienta para que lo que sucedió, lo que pasó, no se vuelva a repetir, que es el principio de no repetición. Ciertamente está consagrado, está alojado en este instrumento legislativo que fue aprobado en Venezuela, pero este principio de no repetición implica que desde el Estado venezolano, desde quienes controlan el poder en Venezuela, se comience a hacer una evaluación jurídica detallada para poder identificar cuáles son esos instrumentos jurídicos que en efecto generaron esas situaciones que, bueno, catalogadas por ellos mismos, categorizadas por ellos mismos como de situaciones violentas, ¿no? A tu criterio, ¿esta ley es una ley concebida solo desde la perspectiva del perdón y no desde la reconciliación? Sí, a ver, lo que sucede es que no existe una receta transicional ni una receta para la reconciliación. Cada país, cada estado, de conformidad a sus características sociológicas, a la naturaleza del conflicto, va a implementar las medidas que se tengan que implementar, y las leyes de amnistía van a dar una respuesta a esa situación, porque hay que recordar algo. Una ley de amnistía es un acto más que jurídico, ciertamente es un hecho investido de legalidad, pero las leyes de amnistía realmente son un acto político, es eminentemente político, porque requiere que las partes en conflicto que están en una sociedad puedan ponerse de acuerdo previo a la aprobación de estos instrumentos jurídicos, a efectos de que estos instrumentos jurídicos después vayan a surtir y dar una respuesta en el ámbito del derecho. ¿Y qué consecuencia habría en el control de convencionalidad para aquellos que han aplicado este tipo de normas que, bueno, a todas luces están fuera del marco constitucional y más aún de convencionalidad? Bueno, la Corte Interamericana lo ha resuelto de una manera bastante pragmática y novedosa en la corriente del derecho internacional de los derechos humanos. El margen de apreciación de la Corte es distinto al del Tribunal Constitucional, al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los europeos no le dicen a los estados, mira, tienes que reformar esta ley, simplemente se dedican a decidir sobre el caso, pero en el caso nuestro, los jueces, y de hecho hay una sentencia que fue del 2013, que es la que condena al Estado mexicano sobre un caso de unas víctimas que presentaron una demanda en contra del Estado mexicano por el uso de la prisión preventiva, el uso improlongado de la prisión preventiva, y justamente este uso improlongado de la prisión preventiva se desprende de la Constitución mexicana, y en la Corte Interamericana le ordenó al Estado mexicano, bueno, mira, repara a las víctimas en estos términos, pero le ordenó reformar la Constitución mexicana para que no siguiese teniendo justificación el uso de la prisión preventiva oficiosa, que es bastante amplio, todos los tipos penales que gozan de prisión, prisión preventiva oficiosa. Y esto es lo que debería suceder. Si nosotros sometemos estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo he sometido varios, de hecho, ya con esta jurisprudencia, nosotros le vamos a pedir si en efecto, bueno, porque estos casos tardan muchísimos años, si no se ha hecho esa serie de arreglos de acuerdo a los estándares interamericanos y convencionales, pues pedirle esto para que la Corte ordene al Estado derogar ciertas leyes, evaluar ciertos instrumentos. Ok, pero esto es con el Estado. Pero, ¿qué hay de la responsabilidad personal de los funcionarios? Sí. O sea, la jurisdicción universal. Si me lo planteas en términos de jurisdicción universal, hay que ver cómo está recepcionado el principio de jurisdicción universal en cada estado. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo de hecho soy parte de los abogados, una denuncia
ante el Departamento de Estado, ante la Dirección de Derechos Humanos y de Delitos Especiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, justamente por la responsabilidad que él tiene como autor intelectual de los actos de tortura que se cometieron en Venezuela desde el 2013 hasta el 2025, justamente en la aplicación del marco de la jurisdicción universal. Pero por lo menos en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, que Argentina, tú puedes activar la jurisdicción universal en Argentina sin que el victimario, sin que el agresor se encuentre en el territorio argentino, en el caso y además, allá el catálogo de delitos es más amplio, o sea, es decir, se aplica la jurisdicción universal sobre la base de desapariciones forzadas, tortura y creo que detención arbitraria, no me queda muy claro, pero aquí en Estados Unidos solamente se aplica si la persona está en territorio americano, tal cual como nosotros lo hicimos, nos percatamos que Maduro estaba aquí y el 4 de enero presentamos la denuncia sobre la base del Estatuto Federal contra la Tortura. Y lo segundo es que se aplica solamente para el delito de tortura. ¿No? Está reseccionada la jurisdicción universal para juzgar a aquellas personas que indistintamente de su nacionalidad e indistintamente del país donde cometieron esos actos o delitos, se ha juzgado conforme al Estatuto Federal contra la Tortura por los delitos de tortura que cometió Maduro. Pero, ¿y jueces, militares? O sea, me refiero hasta dónde puede llegar la cadena de responsabilidad. Bueno, lo primero que hay es que identificar cuál fue la participación en la consumación de esas violaciones a los derechos humanos. O sea, un juez que emitió, hay un tema correcto de sistematicidad. Pero fíjate, el gusto es importante. Cuando estamos hablando de la aplicación de la jurisdicción universal, el tema de la sistematicidad y la generalidad pueden ayudar a la argumentación, pero no es un requisito indispensable para que esa persona sea juzgada por eso. Como sucedió aquí en Estados Unidos, a ver, hay un precedente de un torturador en Gambia que fue identificado por las víctimas aquí en Estados Unidos. Ellos presentaron la denuncia en el 2019, creo, y fue de hecho condenado a 70 años de cárcel ahorita en el 2025. Y nada más fueron 3 víctimas las que efectuaron la denuncia. Con 5 víctimas fue que se condenó a esta persona. Entonces, aquí no hace falta demostrar sistematicidad ni generalidad porque no estamos apreciando o haciendo un análisis del delito de tortura sobre el criterio de los delitos de lesa humanidad, que en los delitos de lesa humanidad sí es obligatorio que tú demuestres sistematicidad, generalidad, es decir, que existe una serie de políticas que se ejecutaron con la intención de causarle un gran daño a la población civil y a grupos específicos. Ahí sí, pero la tortura vista sola no. Estamos, como habíamos hablado, pues con Percy Castillo, quien ha sido adjunto a la Defensoría del Pueblo en el Perú, especialista en derechos humanos. Desde tu experiencia en la Defensoría, ¿cuál es el rol de una amnistía en procesos de normalización institucional cuando hay un historial documentado de detenciones arbitrarias y persecución política? El rol de las amnistías, cuando son bien utilizadas, es justamente abrir caminos para una reconciliación nacional, ¿no? Históricamente las amnistías siempre han tenido ese fin. En el Perú y en experiencia comparada han tenido el fin justamente de abrir caminos para un encuentro de la sociedad en su conjunto cuando han ocurrido fenómenos graves como guerras civiles, como dictaduras prolongadas, etcétera, ¿no? Ahora, siempre hay una cuestión con las leyes de amnistía, que es el tema de la justicia, ¿no? Las leyes de amnistía deben ir acompañadas, si es que quieren funcionar realmente, con mecanismos para que las graves violaciones a derechos humanos que hayan ocurrido no queden impunes, ¿no? Que en algún momento histórico, no quiere decir de inmediato, se pueda procurar establecer responsabilidades sobre estas, por ejemplo, detenciones ilegales, estas condenas injustificadas que existieron, ¿no? Pero claro, lo que se entiende más importante es lograr la libertad de los seres humanos, ¿no? Recuperar la unión entre las familias y con ello dar pasos hacia la paz, hacia la reconciliación, pero no se debe perder por objetivo que también en algún momento se tiene que establecer responsabilidades. Correcto. Por ejemplo, uno de los temas que se ha discutido ampliamente entre
especialistas en materia y organizaciones de derechos humanos, es el hecho de que haya una delimitación por episodios. Por un lado, la amnistía, el proyecto, la ley aprobada finalmente, habla de un periodo amplio desde 1999 hasta la promulgación de la ley, pero por otro lado, hay una delimitación por episodios frente a una definición por criterios objetivos de delito. ¿Qué riesgo crees tú que puede haber allí en la implementación? Sobre todo entendiendo que el aparato de justicia, la institucionalidad que aplica la norma, es la misma que anteriormente dictaminó la prisión para estas personas. Sí, es un error de técnica utilizar esta fórmula de episodios. Las amnistías deben tener por vocación abrir la oportunidad al más amplia aplicación frente al hecho político por el cual se origina, ¿no? El hecho histórico político por el cual se origina. Utilizar esa técnica de episodios justamente puede generar ámbitos de extrema discrecionalidad para quien la va a aplicar, en este caso los jueces, como bien lo he señalado. Un sistema judicial que ha sido señalado abiertamente como carente de independencia y que fue justamente quien aplicó normativas que lesionaban el debido proceso y derechos humanos, que mandaron a la cárcel a muchas personas, van a ser otra vez quienes revisen si le aplica o no le aplica la ley. Eso es un error. Usualmente, justamente para poder reconstruir canales de diálogo, lo que se debe buscar es reducir al máximo la discrecionalidad y que la norma se pueda aplicar de la manera más amplia, reduciendo los espacios donde los jueces puedan decir tú no o tú sí, direccionados, ¿no? Entonces utilizar la técnica del episodio concreto es un error justamente en este tipo de escenarios, ¿no? Lo ideal hubiera sido una norma amplia que abarque los supuestos bien conocidos y que permita justamente un alcance mayor con mínimos niveles de discrecionalidad, en este caso por el ámbito jurisdiccional. Bueno, y además el texto excluye, ¿no? Graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, específicamente temas como la desaparición forzada o la violencia sexual en personas privadas de libertad. Ahora, basados en la jurisprudencia interamericana, casos como Barrios Altos aquí en Perú, Almonacid Arellano, porque es vital que esta exclusión sea reforzada y no deje espacio a la reclasificación de conducta. Claro, es importante que las amnistías no sean concebidas como un medio de impunidad para aquellos que fueron violadores de derechos humanos, para aquellos que realmente violaron los derechos. Y aquí la violación de derechos humanos está en manos de quienes ejercieron el poder. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, ellos no pueden verse favorecidos por esta ley de amnistía. Quienes detentaron el poder, quienes lo ejercieron contra los ciudadanos, no pueden verse favorecidos por esta norma, ¿no? Porque eso sí sería justamente una de las circunstancias que están prohibidas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana que tú bien señalado, ¿no? Las amnistías son válidas, sí, si tienen por fin abrir la posibilidad de una reconstrucción nacional frente a situaciones de una aplicación de la norma penal que de hecho comprobadamente vulneraba derechos humanos, fue arbitraria, etcétera. Pero una norma de amnistía no puede darse a favor de aquellos que detuvieron, que detentaron el poder y lo ejercieron contra los ciudadanos. Eso sí debe estar justamente claro y estar afuera. Y si alguien se favoreciera del alcance de la ley por su redacción, indebidamente, ¿no? Estando que ha sido o está involucrado, pues fue un perpetrador de atentados contra los derechos humanos, pues que no se sienta libre, porque en algún momento la jurisprudencia de la Corte Interamericana le puede alcanzar y sí se podría juzgar o sancionar esta conducta nuevamente. Claro, estamos hablando ahí del principio de imprescriptibilidad, ¿correcto? De la violación de derechos humanos y la responsabilidad, porque muchas de estas personas privadas de libertad que pasarían o que incluso están en procesos de excarcelación y que se espera sean amnistiados, tendrían derecho a la reparación. Y en la reparación es donde entraría además el señalamiento de lo que ha ocurrido
en su espacio de privación de libertad. Quizás ahí la confusión, Percy, que se ha tenido en el caso venezolano en estas semanas que apenas tiene la norma, es el hecho de que este no es un perdón gracioso que se está dando a personas que hayan cometido delitos graves y que se les está pues condonando la deuda social, sino que estamos hablando de una amnistía por excesos en la interpretación, el manejo y en el marco del conflicto y del abuso de poder por parte del Estado. ¿Crees tú que quizás ese es el gran problema de la visión de la amnistía como un perdón de alguien que sí es culpable y de la amnistía en el caso venezolano, cuando estamos hablando básicamente de ciudadanos a pie que se oponen pues a quien detenta el poder y el poder abusó de sus capacidades? Sí, hay que distinguir entre amnistía e indulto. El indulto perdona el delito, la amnistía es el olvido del hecho, o sea, no existió el hecho. Entonces hay una diferencia importante aquí. Pero tratándose de una circunstancia tan particular como la venezolana, y en algún sentido ocurrió también en el Perú, se tiene que construir mecanismos de reparación para los afectados, ¿no? Que en el Perú, por ejemplo, no hubo indulto del tipo que se da en Venezuela, pero sí hubo un indulto, que es perdón de la pena, pero en ese supuesto el Estado sí reconoció que había vulnerado derechos y creó mecanismos de reparación para esas personas indultadas, que en puridad no debería, porque solamente es, tú has cometido el delito, yo te perdono, ¿no? Pero realmente no era así. En el Perú ese tipo de indulto fue una forma de reparación frente a una vulneración al derecho. En el caso venezolano es evidente que es una amnistía frente a un abuso del poder. Y eso sí, conviene señalarlo y remarcarlo, que estas personas no han cometido delito, no cometieron delito, por ende no están sujetas a quedar en libertad y merecerían en algún futuro, en algún momento, una reparación por la afectación que sufrieron. No es extraño que eso ocurra. No pueden tomar de modelo la experiencia peruana, donde sí se otorgó reparaciones para aquellos que injustamente estuvieron privados de libertad. Además, poder dentro del Estado. O sea, lo que preocupa es, uno, que además la amnistía cubre eventos hasta el momento de la promulgación, pero además siguen vigentes una serie de normas lesivas a los derechos constitucionales, que a mi modo de ver son inconstitucionales y punto, como la ley Simón Bolívar, la ley contra el odio, la ley que restringe el espacio de las organizaciones no gubernamentales, de sociedad civil. Entonces puede haber eventos en este momento que se susciten y que puedan ser nuevamente perseguidos, aunque sean contrarios a la Constitución, porque además son el tipo de eventos que habrían sido amnistiados y que no se ha, digamos, corregido la desviación legal que además permitió que se procesaran a estas personas que en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales por la Constitución del 99 estaban siendo condenados por unas normas regresivas en materia de derechos que no han sido, en este caso, derogadas. Como bien señalas, aquí ellos no pueden, o sea, quien detentó el poder, quien cometió las violaciones de derechos humanos no se puede favorecer de este tipo de amnistías, ¿no? Y eso hay que estar claros, porque eso va a ser invalidado a futuro. Y fíjate tú, en ese sentido de la repetición, ¿no? ¿Qué crees tú, qué medidas de acompañamiento, como la reforma de tipos penales amplios, son necesarios para garantizar la no repetición? Sí, es que esto debería ir acompañado también de una fórmula política que permita desmontar toda esta arquitectura legislativa que es vulneratoria de derechos humanos, que es vulneratoria del debido proceso, ¿no? Entonces, los siguientes pasos deberían ir por ahí, ¿no? Primero, dejar claro que no hay impunidad, y segundo, comenzar a desmontar ya todo el aparato legislativo institucional que se creó, ¿no? Que ha sido el causante de estas violaciones a derechos humanos, que ha sido el causante
de estas y que ha llevado a una amnistía. En el Perú eso se entendió después de la caída de la dictadura, ¿no? Si tuvimos sentencias de la Corte Interamericana que nos señalaban que habíamos actuado mal, que nuestro sistema legal vulneraba derechos, tuvimos que reconstruir un sistema legal. Eso van a tener necesariamente que hacer. La amnistía es un recordatorio, una prueba tangible de que se hicieron mal las cosas. No pueden continuar igual. Necesitan un cambio. Necesitan un cambio total de toda la superestructura legal, pero también la superestructura normativa, institucional, fiscalía, poder judicial, etcétera. O sea, necesitas, para resumir ahí, Percy, necesitas básicamente 3 elementos. O sea, corrígeme si me equivoco. Primero, bueno, el sistema de justicia haga lo propio con las excarcelaciones, con la libertad plena, con la amnistía y el perdón y olvido en el sentido correcto, me refiero a la no afectación a aquel individuo que tiene que retomar su vida, como estábamos conversando con el caso de los militares, personas que han sido despedidas de su carrera en el sector público, etcétera. Segundo, una comisión de la verdad que garantice la reparación, que garantice además que el proceso se dé de manera correcta, que sea independiente, que sea multiactor, que garantice, ¿no?, los mayores grados de imparcialidad y tercero, un acuerdo que permita viabilizar la no repetición y la construcción de un proyecto país donde podamos dirimir las diferencias en el marco de la Constitución y en el marco del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todos los actores. Algo así dirías tú que tienen que ser las 3 patas de un proceso real de reconciliación nacional. Sí, y es necesario que esto empiece cuando quienes tienen hoy el poder lo dejen plenamente, ¿no? Que fue otra de las situaciones en el Perú, ¿no? Quienes tenían el poder lo dejaron plenamente para dar paso a un cambio real, ¿no? Pero hay que decir que tampoco fue algo abrupto, ¿no? Sino que también fue un proceso de diálogo en sí mismo, del acercamiento con quienes detentaron el poder en su momento y lo dejaron abiertamente y permitieron con ello, sin mayores resistencias, que pudiera ocurrir una transición en el Perú. Y eso es necesario, es una condición sine qua non. Y es que otra cosa que se marcó y debe marcarse es que tampoco debe haber represalia, debe haber justicia, sí, pero no venganza, ¿no? Eso es importante siempre marcarlo, porque eso sí podría dar paso a una real reconciliación también. Bueno, es que hay que entender que una cosa es la responsabilidad que implica el poder y la posesión del poder, me refiero al poder coactivo, el poder, ¿no?, para tutelar los derechos fundamentales que tiene el gobierno en nombre del Estado. Y por otro lado, quienes son todos los simpatizantes, militantes, etcétera, de esa opción política, que muchas veces pueden compartir muchos de los preceptos o de los resultados o del enfoque en políticas públicas, pero no necesariamente están de acuerdo con los desmanes o los excesos que pueda tener quien tiene la responsabilidad del poder. Y lo mismo que ocurrió aquí con el fujimorismo, por un lado, ocurre con el chavismo en Venezuela. No todos los chavistas son responsables de lo que haya hecho un personaje u otro en el ejercicio de sus potestades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Percy. No sé si hay una recomendación final, un mensaje que quieras dar tanto a venezolanos, peruanos. Al final estamos en un medio peruano que es visto en Venezuela, y los latinoamericanos en sí, porque el Internet hoy día nos permite estar en todos lados. Sí, creo que es importante mirar, que Venezuela pueda mirar la historia del Perú, ¿no? Esta historia reciente, para tratar de conducir un mejor proceso de transición. Y mis votos estarían porque realmente esa transición sea pronta, que ustedes puedan, que en general la comunidad, todos los venezolanos y venezolanas puedan comenzar un proceso de reconstrucción de su estado, de su país, de un real sistema de vigencia de derechos, ¿no? Y en eso todos, peruanos y toda la comunidad latinoamericana, tiene que apoyar a Venezuela en ese proceso de cambio, que no va a ser sencillo, ¿no?
Porque no creamos que aquí todos aquí todos van a empujar para un lado, ¿no? Y apenas, lamentablemente esto es así, ¿no? Apenas se logra un objetivo de una transición, también va a haber dispersión de quienes estuvieron de un lado, porque cada uno a veces el personalismo lo lleva a unos querer figurar por encima de otros, y esto es una realidad que siempre ocurre. Mírense en los espejos peruanos y en otras experiencias para evitar eso y poder dar pasos a una real reconstrucción de su democracia y su institucionalidad. Aquí siempre tendrán el apoyo de ciudadanos, de ciudadanas peruanos comprometidos con la democracia en todas las Américas. Un gusto, Nancy. No, muchísimas gracias, Percy. Y bueno, ya saben, esto es un tema que necesita de mucha reflexión, es un tema que necesita de mucha vocación y convicción democrática, convicción, para lograr mirarnos nuevamente como un solo país, incluso a los que estamos fuera del país, que somos casi 8 millones, que hacemos vida fuera de Venezuela, pensando en Venezuela, y por supuesto también muchos hermanos latinoamericanos que hoy día son parte pues de nuestras familias, y además la cantidad de familias binacionales que hay hoy día. Venezuela se creció en ese sentido, el Perú se creció también con Venezuela. Más de 360.000 peruanos vivían en nuestro país anteriormente, muchos de ellos retornaron al Perú, pero también están muy comprometidos todavía con Venezuela, porque al final a uno se le agranda, se le duplica el corazón cuando es parte de la diáspora de un país y aprende a amar a otro. Muchas gracias a todos los compatriotas adoptivos que me acompañaron este día, que nos acompañaron este día, y hasta la próxima.